momento, amigos, de nuestro martes de bienestar. ¿Cómo lograr el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar? ¿Cómo no convertirnos de repente en esclavos de la chamba, ¿no? Y pasar tiempo de calidad, que es lo importante, con nuestra familia. Lo vamos a conversar con el doctor Víctor del Carpio, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Bienvenido a RPP, doctor del Carpio. Muchas gracias por la invitación, aquí para aportar con los pocos conocimientos y ayudarlos a tomar buenas decisiones. Muchísimas gracias. Doctor del Carpio, para empezar, ¿por qué algunas personas se aferran, hasta se encierran, ¿no?, en temas relacionados con el trabajo y dejan de lado la vida familiar? Hay quienes pueden pasar 12, 15 horas en el trabajo, llegan a casa con más chamba todavía y dejan de lado a los hijos, a la familia, descuidan su labor familiar. Bueno, ahí hay que analizarlo desde diversas aristas. Ajá. ¿No? También hay que identificar que el tema económico también es una realidad. Exacto. Que prima, que hace que las personas tengamos que trabajar. Exacto. Pero a veces sí hay personas que prefieren solamente centrarse en un punto, olvidándose de otras esferas de su vida. Y esa es una de las recomendaciones que nosotros tratamos de darles, que todas las personas tienen que desarrollar todas las esferas. Si bien tienen una esfera laboral, también tienen una esfera familiar y también tienen una esfera de familia, de ocio, de deporte. Es importante desarrollar todas las esferas, no solamente una. Entonces es importante también tomarse, se me ocurre, unos minutos, un tiempo para relajarse, incluso dentro del horario laboral o fuera de él, pero para relajarse y desestresarse también. Definitivamente, ¿no? Algo que está muy de moda en este momento es hablar del término burnout, que llamamos lo que es el profesional quemado, ¿no? Hay personas que por la alta carga, el alto estrés, llega un momento donde ya no pueden rendir. Entonces, justamente, trabajo no debería ser sinónimo de estrés. Trabajo debería ser una actividad adecuada donde yo realizo cierto tipo de objetivos para tener un objetivo principal. Pero eso no significa que mi vida tendría que estar girada en torno al trabajo. Claro. Pero sobre eso también algo muy importante es que no hay una receta mágica para todos. Cada persona tiene una forma totalmente distinta y tiene valores específicos. Y con valores no me refiero a un concepto moral, sino a un concepto de cuáles son las prioridades. Entonces, si alguna persona, por ejemplo, en su personalidad es una persona muy dinámica, que le gusta estar haciendo muchas actividades, definitivamente va a diversificar y no va a poder estar solamente en un ambiente. Mientras que hay otras personas que son más hogareñas, por así llamarlos, más tranquilos. Entonces ellos también tienen que ir buscando una armonía entre ellos, entre todas sus esferas, ¿no? Lo que se trata es que la persona se sienta bien consigo mismo. Eso es lo más importante. Claro. Ahora, el estrés, doctor del Carpio, ¿tiene también consecuencias físicas? Y no solamente físicas, o sea, el estrés, que vendríamos a llamar una especie de ansiedad del trabajo, lo que produce en el cuerpo es un fenómeno inflamatorio total. Este fenómeno inflamatorio en el cerebro produce lo que es el deterioro cognitivo, que se va dando en el proceso normal de envejecimiento. Entonces, las personas que están sometidas a estrés en forma crónica van a llegar a tener un deterioro cognitivo mayor que aquellos que no tienen la tendencia a realizar el estrés. Y solamente eso hablando desde el campo de la salud mental. O sea, si nosotros hablamos del proceso inflamatorio, todas las enfermedades de hipertensión arterial, diabetes mellitus, diversos procesos autoinmunes y otras pueden ser aumentadas en prevalencia o intensificadas en los síntomas a causa de este estrés. Qué terrible realmente, doctor del Carpio. Y ahora, ¿cómo podemos hacer para lograr ese equilibrio, ¿no?, entre la vida laboral y la vida familiar? Vamos a analizarlo. Está con nosotros el doctor Víctor del Carpio, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, aquí en nuestro martes de bienestar. Quédate con nosotros. Tú que eres taxista, que de repente pasas 10, 12 horas allá al volante, aprende que es importante también tomarte unos minutos, ¿no?, para relajarte, para encontrar paz mental. ¿Cómo? Te lo enseñamos aquí en Conexión, tu vuelta a casa bien informada, bien informado. 7:22. Vamos a seguir con nuestro diálogo. Está con nosotros el doctor Víctor del Carpio, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Y abrimos nuestras líneas. ¿Qué te parece? ¿Tienes alguna duda sobre cómo conseguir equilibrio entre tu chamba? De repente eres taxista, guardián,
gran vigilante en algún lugar, trabajas en una oficina, a veces 8 horas del día, 10, 12, ¿no? Y no sabes cómo conseguir equilibrio entre tu vida laboral y familiar. Llámanos 212-4100, 212-7165, desde regiones 0800-13-14-0. Estamos con el doctor Víctor del Carpio, médico psiquiatra. Doctor del Carpio, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Porque finalmente el estrés laboral termina afectando nuestra vida emocional, llegamos a casa estresados y a veces no lo queremos, pero desfogamos con la familia, con nuestros seres queridos, y eso es muy dañino. Definitivamente, después de una jornada laboral larga, que llegues a casa, por ejemplo, estés todo cansado y vas a recibir cierto tipo de factores estresantes, definitivamente no vas a tener la misma paciencia y la misma forma de resolver los problemas que lo harías cuando estés totalmente relajado. Y eso también va alterando la dinámica familiar. Entonces, en ese punto hay que encontrar ese equilibrio, y en ese equilibrio una de las cosas que se podría recomendar es la optimización de tiempos. ¿Cómo optimizamos los tiempos, doctor? Que las actividades, por ejemplo, que el tiempo de familia sea un tiempo de familia que se les da, pero bien estructurado, totalmente diseñado, lo que se denomina un tiempo de calidad, ¿no? Típicamente se ve, por ejemplo, que tú puedes estar en casa, puedes estar con tus hijos, pero al mismo tiempo estás mirando la televisión, estás mirando otras cosas, y es como que estás presente, pero al mismo tiempo estás ausente. Entonces, al final eso va generando un equilibrio. Otro punto muy importante es la comunicación, y es la comunicación tanto en el trabajo como en la misma familia. Ya, ¿Por qué? Porque la familia tiene que entender también que las personas trabajan no porque solo quieren, sino también trabajan porque es necesario hacerlo. Sí, claro, ¿no? Claro. Y en el trabajo también existe cierto tipo de flexibilidad para muchos, quizás para otros no. Y eso hay que identificarlo. O sea, lamentablemente buscar una utopía de la perfección no es viable, pero hay que tratar de llegar a un punto de equilibrio donde nos sintamos bien. Correcto. Me pongo en el lugar de un amigo taxista que nos está escuchando en este momento, que tiene que estar en su vehículo, no sé, 10, 12 horas, que a veces para un ratito para echarse un sueñito, pero tiene que seguir circulando. ¿Cómo pueden relajarse nuestros amigos conductores, taxistas, para no estresarse con el trabajo? Lo que se recomienda a veces, por ejemplo, son las pausas activas, ¿no? O sea, cuando una persona está muy cargada, tiene una situación ya muy emocional, generalmente todo el estrés te viene por pensamientos específicos. Entonces, ¿en qué se denomina una pausa activa? Simplemente es llevar todos tus pensamientos a un punto totalmente neutro que te aleje de esos pensamientos estresantes. ¿Ya? Por ejemplo, estoy estresado totalmente por el tráfico y eso me ha generado mucha ira, y esa ira me está generando estrés y ansiedad y está haciendo que mi día se vuelva totalmente negativo, ¿no? Entonces, simplemente sugeriría que, por ejemplo, puedo parar un momento, concentrarme en determinado punto, ya sea viendo algo, pensando algo, meditando si hay la facilidad para hacer ello, o simplemente escuchando lo que actualmente está de moda, o sea, los podcasts en Spotify y demás. Y eso qué va a hacer, que mis pensamientos se vayan a un punto neutro. Al tener un punto neutro no voy a tener ansiedad, no voy a tener tristeza, voy a tener una emoción totalmente neutra. Y luego de ellos, ya con mejor humor, voy a poder resolver mejor los problemas. Pero para eso se necesita un ambiente de tranquilidad también, ¿no? O sea, digamos, parar el carrito en una zona tranquila. ¿Se me ocurre un parque, por ejemplo? ¿Podría ser? Podría ser una de las recomendaciones. Y otra recomendación que yo también le daría al público en general es el sueño. El sueño es sumamente importante, porque a veces las personas tratan en la noche de hacer actividades para tratar de compensar lo que no han podido realizar en el día, dejando su sueño a menos de 5 horas. Entonces, una persona que solo duerme 5 horas, al día siguiente, ¿qué va a suceder? No va a estar en forma efectiva trabajando. Su trabajo no lo va a hacer de forma idónea porque se va a sentir agotado. Y cuando llegue a su casa va a tener una interacción muy negativa. Por eso es sumamente importante cuidar la arquitectura del sueño, el tiempo de sueño, porque justamente después del sueño tú vas a poder estar operativo, vas a poder realizar mucho más actividades en menor tiempo. Ya no hablando de eficacia, sino de eficiencia. Ahora, las formas de relajarse, doctor del Carpio, cada persona también tiene la suya, ¿no? Algunos, no sé, se me ocurre que meditarán, pero a otros les gusta algo un poquito más movido, no sé, caminar, ir de compras, ¿no? No sé si se tiene la posibilidad, bailar también, que es una forma de relajarse, cantar, a mí me encanta cantar, por ejemplo, para relajarme, ¿no? ¿Cómo encontrar la forma adecuada de ese momento de relax? Eso es también variable dependiendo, tal cual lo has dicho, de cada una de las personas. Por ejemplo, la actividad física está determinada de que te produce una sustancia llamada endorfinas. Las endorfinas
son como unos opioides naturales del cerebro que te dan una sensación placentera. Entonces, las personas que realizan deporte, al final, y que lo hacen en forma rutinaria, al final ya dejan de hacerlo no por un tema, lo hacen no por un tema estético, sino lo hacen por un tema ya de un sentimiento de bienestar. Sí, claro, es cierto. Están entrando llamadas, doctor Del Carpio, por favor. Recuerda, 212-4100, 212-7165, 0813-14-0. Nos llama Edith desde Chiclayo. Edith, adelante con tu consulta, con tu comentario. El doctor Del Carpio te está escuchando. Adelante. Ya, doctor Del Carpio, buenas noches. Mire, mi pregunta es, mire, yo soy ama de casa, yo por ejemplo me desempeño en mi casa, soy ama de casa, hago los quehaceres todos, ¿no? Aparte soy costurera, tengo mi bodeguita, vendo, pero sabe que yo quisiera que me oriente qué debo hacer para poder controlarme, porque a veces sabes que me siento muy mal, me da angustia, me duele el pecho. ¿Por qué? Porque sabe que yo veo que en mi casa todos cobran y yo no cobro nada a fin de mes y tengo deudas porque yo también como ama de casa saco cualquier cosa, ¿no? Y entonces veo pues que mi hija cobra, mi esposo cobra, otro cobra, pero y yo sé de mí no se acuerda nadie y yo entonces eso es lo que me hace sentir muy mal y a veces me pongo a llorar. O sea, sola yo quisiera que me aconseje qué debo hacer. A veces quisiera irme mejor de mi caso. Gracias. Edith, calma, tranquilidad. El doctor Del Carpio te va a orientar. Sí. Bueno, de todas maneras, eso viene determinado por lo que mencionaba, ¿no? O sea, los pensamientos que vamos teniendo nos llevan a una emoción determinada. Si yo comienzo a tener ese tipo de pensamientos negativos, voy a tener una emoción negativa. El detalle viene a tratar de racionalizar ese tipo de pensamientos y tratar también de buscar una solución ecuánime o idónea a ello. Si en determinado momento, o sea, por ejemplo, usted es ama de casa y podría generar algún tipo de ingreso a través de la costura tal cual está haciendo, es algo totalmente viable. En el momento simple de que usted va a recibir algún tipo de ingreso, su pensamiento va a cambiar del pensamiento de no gano nada y el resto sí, a un pensamiento donde, oh, ya estoy ganando algo. Y al cambiar ese pensamiento, que es solamente, estamos hablando de un pensamiento, le aseguro que esa emoción también va a cambiar. Ya no va a haber esa ansiedad o esa tristeza, sino va a haber una temporal, un momento de alegría. Podríamos estar hablando aquí de un término que ya se maneja, por ejemplo, como es el de estrés financiero, estrés económico. El estrés generalmente está denominado, según la Organización Interamericana de Trabajo, como una especie de una ansiedad pero relacionada al trabajo, ¿no? Ya, okay. Lo que podríamos estar llamando es de un tipo de ansiedad, y es un tipo de ansiedad justamente, o en su caso sería un tipo de frustración. ¿No? Y definitivamente alguien que se frustra al no tener algo que quiere va a tener emociones negativas. Y hay que determinar también que parte de nuestra vida es aceptar las emociones negativas. Pero en esas emociones negativas lo que vamos a tener que hacer es tratar de racionalizarlo, moverlo y tener soluciones. Claro. Doctor, muchísimas gracias. Extraordinaria la labor que usted realiza.